Muy buenas tardes, creo que ya se me está escuchando, ¿verdad? Pues nada, con una puntualidad que hoy en día solo se encuentra en el mundo taurino, que sabéis que a las 7 en punto suenan los clarines, pues hoy a las 8:30, a las 6:30 en punto han sonado los clarines de este Campus FEDEMO, de este webinar. Además, ahora con la nueva normalidad tenemos que cenar a las 8, porque a las 10:30 cierran los restaurantes, por lo tanto vamos a ser más puntuales y vamos a ser quizás hasta un poco más breves que otras veces. Hoy nos acompaña el doctor Rubén Berrueco para hablar de esta sesión sobre profilaxis con factores de coagulación en niños, en pacientes en edad pediátrica. Me vais a permitir que os presente al doctor Rubén Berrueco, que además ya le tenéis en pantalla. Rubén, corrígeme si me equivoco, Rubén es médico por la Universidad de Zaragoza y es especialista en pediatría y las áreas especializadas, con una especialización, con un máster y demás en hematología, siendo hematólogo pediátrico y focalizándose sobre todo en la parte de la hematología no maligna, con un foco muy potente en la hemofilia de los trastornos de la coagulación. Además, hizo una rotación externa en uno de los principales hospitales de hemofilia en Great Ormond de Londres y, bueno, pues tiene una experiencia y una carrera muy amplia en la hemofilia, en la hematología, a pesar de una juventud que sigue siendo arrebatadoramente obscena comparado con otros colegas que tenemos. Sí, no digas que no. Y os voy a contar una anécdota que sí, lo sé, Rubén, porque sé de cuándo te licenciaste, por lo tanto los años no fallan. Una anécdota os voy a contar y luego os voy a dejar con Rubén y con Miguel Ángel. Hace unos años quisimos organizar una cena FEDEMO coincidiendo con un congreso nacional que había en Madrid y enviamos un email a muchas personas. Solo una persona nos respondió que sí y era Rubén Berrueco, que se apuntaba a la cena, que era homenaje a un hematólogo que se jubilaba. Cancelamos la cena, obviamente, porque era un poco excesivo hacer una cena de homenaje solamente con la homenajeada y Rubén, pero es para que veáis esa disposición que siempre ha demostrado con nosotros, que le pedimos que nos acompañase y él tuvo la voluntad de acompañarnos. Fuimos nosotros los que quedamos mal cancelando aquella cena ante la falta de quórum, pero para mí siempre demostrará y siempre recordaré cómo nos dijo que sí a un email a los pocos segundos de habérsele mandado. Sin más, era fiesta, ¿eh? Yo si hay fiesta me apunto. Pues sin más, Rubén, muchísimas gracias por tu colaboración hoy y siempre la hemos sentido y tuya es la palabra, tuyo es el Zoom y todo es a tu disposición. Muchas gracias. Gracias a ti, Daniel. Vamos a ver, que voy a compartir la pantalla. Voy a ver si no lo hago mal. Estás viendo la pantalla, ¿verdad, Daniel? Así me perfectamente. Perfectamente, vale. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a vosotros por invitarme, de verdad, es un placer. Me encanta hacer este tipo de jornadas interactivas con pacientes y con padres de pacientes porque para mí son muy enriquecedoras, os lo digo de corazón. Lo que yo pretendo hablar no es aquí dar la charla de la profilaxis, que no es el objetivo. Lo que sí que quiero es transmitiros algunos de los resúmenes de las novedades que se han presentado en los 2 últimos congresos sobre la profilaxis en la hemofilia en niños y los nuevos tratamientos, pero de una manera ligera para que vosotros después pues tengáis tiempo para hacer todas las preguntas y todas las, ¿no? Para ver si soy capaz de contestar todas las inquietudes que tengáis, ¿vale? Vamos a hablar de profilaxis, vamos a hablar de que hay que individualizar el tratamiento porque hay diferentes tipos de productos y también depende de cuánto dura el efecto de cada uno, lo que conocemos como farmacocinética. Vamos a hablar de nuevos fármacos y me voy a limitar al emicizumab porque aquí en España es el único no sustitutivo que está comercializado y algunos conceptos nuevos. ¿Y por qué? Pues porque es que no paran de llegar novedades
Y es muy importante que vosotros, como pacientes o como padres de pacientes, estéis lo más al día posible de estas novedades para que podáis entender lo que os explican vuestros médicos y llegar a un consenso de cuál es el mejor tratamiento para vosotros. Esto parece una tontería, no es ninguna tontería, es decir, parece una cosa como muy obvia, es a lo que me refiero, que la profilaxis es el estándar de tratamiento en cualquier lugar del mundo. Pues es que esto aquí en nuestro país, todo el mundo lo tiene muy claro y todo el mundo tiene acceso al tratamiento, pero sabéis que esto no es así en todos los países del mundo y por eso lo quiero poner. Y podríamos entrar a hablar de una discusión muy importante y muy interesante, que es la diferencia entre la igualdad, en la que todo el mundo recibe lo mismo, y la equidad, en la que cada uno recibe lo que necesita. Son conceptos interesantes que me sirven un poco para introducir esta charla. La primera pregunta que os quiero hacer es que me quiero hacer a mí mismo, es ¿qué sabemos de la profilaxis? Bueno, pues sabemos que la World Federation, es decir, la entidad más importante que habla del tratamiento de los pacientes con hemofilia, recomienda enérgicamente, y lo dicen así, la profilaxis regular. ¿Por qué? Porque sabemos que es lo mejor para los pacientes. ¿Y a quién? Pues a aquellos pacientes con hemofilia A o B que tengan un fenotipo hemorrágico grave. Y en niños, esta profilaxis se recomienda que sea primaria y precoz, muy prontito. Cuando hablamos de tipos de profilaxis, y solo para centrar y explicar bien la profilaxis primaria es aquella que empezamos antes de los 3 años de vida, y si podemos 2, antes de los 2 años de vida, y antes incluso del primer hemartos, es decir, antes del primer sangrado, porque sabemos que cualquier sangrado va a tener o nos puede conllevar un problema, y entonces lo que necesitamos es empezar muy pronto la profilaxis. Hay otros tipos de profilaxis, la secundaria cuando es en un niño que ya tiene un problema articular, la terciaria, que es cuando ya hay un daño articular, o intermitente, es decir, a temporadas. ¿Qué más sabemos? Pues sabemos que tenemos que intentar tener unos niveles de factor por encima del 1%, porque si no vamos a sangrar. Y sabemos, y esto es importante, lo he puesto así en grande, para que os mentalicéis de la importancia que tiene esto. La falta de la adherencia es un factor determinante. Yo puedo tener el mejor tratamiento del mundo, que si vosotros no os lo ponéis, no va a hacer efecto. Y esto parece, de nuevo, una obviedad, pero es que es importantísima, es importantísimo. Y que también el daño articular que puede aparecer ya de una manera muy precoz cuando el niño es muy pequeño, al principio a mí se me escapa este daño porque es un daño muy sutil y por eso es muy importante empezar la profilaxis pronto. Y esto, que es una diapositiva que aparece yo creo prácticamente en todos los congresos que se habla de hemofilia, que cualquier sangrado es relevante e importa. Esto es para centrar un poco, y esto lo conocéis muy bien, lo habéis visto muchas veces, el factor tiene lo que llamamos farmacocinética. Nosotros ponemos el factor aquí, sube, hace un pico y enseguida va bajando porque se va eliminando y se va eliminando por el riñón hasta que llegamos aquí abajo, que es cuando el factor ya desaparece, ¿no? Está por debajo del 1% y es ahí cuando tenemos sobre todo una protección muy mala de los sangrados. Aquí es cuando podemos sangrar de manera espontánea, pero por aquí hay que recordar que no estamos al 100% y que por aquí abajo podemos sangrar si nos damos un golpe o tenemos un traumatismo importante. Continuamos con la pregunta de qué sabemos de la profilaxis. Pues esta parte de aquí arriba, el resumen es: cualquier profilaxis conlleva beneficio, con lo cual hay que tener a los pacientes en profilaxis porque es lo mejor para ellos. En los países que no hay un buen suministro de factor, se recomiendan dosis bajas, es decir, aunque sea un nivel bajo de factor, pero es importante ponerlo, y ya en aquellos lugares donde no es posible la profilaxis, pues hagámoslo a demanda, pero tengamos muy claro que no estamos pudiendo prevenir correctamente
el daño de las articulaciones. La segunda parte o la segunda pregunta que yo me hacía es cuál es la importancia de que cada uno tenga su propio régimen de profilaxis. Hace años, cuando todo esto de la profilaxis empezó, los suecos, que fueron los primeros en hacer todo esto, dijeron que la profilaxis lunes, miércoles y viernes. Y parece que tenga que ser así siempre, lunes, miércoles y viernes, porque siempre lo hemos hecho así. Y no es siempre así. Hay que adaptarlo a determinadas circunstancias, ¿vale? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que tener, como yo os decía, unos niveles de factor lo más altos posible. Porque cuando el paciente está por debajo de un 1%, puede sangrar. Entonces, esto lo tenemos cada vez más claro y estamos trabajando más en ello. Entonces, tenemos que intentar tener un nivel de factor, cuando está más abajo, al 3-5% y ahí poner la siguiente dosis. Y por lo tanto, como a cada paciente ya sabemos que le dura el factor más o menos, la profilaxis tiene que ser individualizada. Entonces, ¿por qué también tiene que ser individualizada? Porque cada paciente es, con el cariño de la expresión, de su padre y de su madre. No hay dos pacientes iguales. Incluso dos hermanos, te puedes encontrar que un paciente se comporta de una manera y otro paciente se comporta de otra. ¿Por qué? Porque tenemos diferencias genéticas, no todos somos iguales. Independientemente de la hemofilia, podemos tener otras cosas, ¿no?, que hagan que tengamos una hemofilia más grave, entre comillas, o menos grave. Luego hay otras diferencias no genéticas y que dependen de los pacientes, que tienes pacientes que hacen una actividad, un nivel de actividad física altísima y otros más sedentarios. Hay gente también muy temeraria. A mí no me gusta subirme a las tirolinas y estas cosas, nunca me ha gustado, pero tengo pacientes que sí les gusta eso, tienen una más temeraria, ¿no? Entonces esto también hay que tenerlo en cuenta. Hay pacientes que por lo que sea sangran más y otros menos, y luego cada uno tiene sus necesidades, tiene sus expectativas y sobre todo también mejor o peor acceso al tratamiento, ¿vale? Y aún encima tenemos pacientes de todas las edades y los niños no se comportan igual que los adultos, entonces hay que tener todo esto en cuenta. Una de las cosas que hacen que cada paciente tenga que cada uno tenga unas características especiales, ¿no?, diferentes, hace que con cada paciente pues utilices un tipo de producto diferente. Se ha hablado mucho de si es mejor dar un factor plasmático, si es mejor dar un factor recombinante. La World Federation no da preferencia por ninguno de ellos. Los dos son factores son tratamientos que se pueden utilizar y que todo depende en parte de la elección, pues de la disponibilidad, del coste y de las preferencias también pues, de los médicos y los pacientes. Solo un apunte, porque de esto sabéis que se está hablando mucho. Teníamos los factores de vida media que llamamos estándar, los de toda la vida. Ahora tenemos unos de nueva generación que tienen una vida media más larga. Hay diferentes maneras de alargar la vida media de un producto y la World Federation, para tranquilidad de todos, nos está diciendo es que ninguna de las tres ha demostrado tener ningún problema importante, con lo cual las tres son seguras y las podemos utilizar. ¿Qué es lo que conseguimos con estos fármacos de vida media larga? Pues podemos conseguir dos cosas, que si os fijáis en los dibujitos lo vais a entender. Podemos hacer que el paciente se pinche menos veces, ¿no? Antes se pinchaba, fijaos, ¿no?, aquí de manera más regular, entonces, no regular, más frecuente, perdón, y entonces este paciente pasa a pincharse menos porque el factor le dura más. Pero es que la otra estrategia, que también es igual de válida o incluso mejor, y a mí me gusta mucho para los niños muy activos, y esta de aquí arriba me encanta para los adolescentes que no hacen deporte. Un adolescente tranquilo, sedentario, esto me encanta porque se pincha pocas veces, que es lo que me está pidiendo. Un niño muy pequeño con mucha actividad física que quiere hacer deporte, que quiere hacer cosas, me gusta más esta otra estrategia. En la que hago es pincharle más o menos igual, no alargo ese tiempo de administración, pero sé que cuando le estoy poniendo la siguiente dosis, este paciente no está abajo del todo del factor, está un poquito más alto. Y eso a mí me gusta mucho para algunos pacientes. Y ahora encima
tenemos unas herramientas buenísimas. Yo no sé si habéis visto esta imagen, si vuestros médicos os la han enseñado alguna vez, pero cada vez su uso es más extendido. Es una plataforma gratuita de Canadá, de una universidad de Canadá, que ha puesto a disposición de todo el mundo y que tiene datos. Es una de estas herramientas de inteligencia artificial que cuanto más datos tiene, mejor trabaja. Y lo que permite es que tú pones los datos de tu paciente, la edad, el peso, el fármaco que le has dado y 2 puntos, fijaos, las bolitas rojas son los 2 puntos, este de aquí, son los 2 puntos de analítica que yo le he hecho. Es decir, a un niño lo he pinchado 2 veces y consigo tener toda esta información que me compara con otros pacientes que llevan el mismo producto más o menos de la misma edad y me dice, este paciente tiene esta vida media, este factor se comporta de esta manera en este paciente y entonces yo puedo tomar mis decisiones en base a cuándo sé que este paciente llega a un 5, a un 2 o a un 1% y son súper útiles. Y además ayudan mucho a que vosotros como pacientes veis esto y entendéis cómo funciona el factor en vuestro cuerpo. Es fantástico. Os recomiendo que por favor le digáis a vuestros médicos si tienen la posibilidad de que os enseñen estas herramientas, ¿vale? Lo que os decía, que lo que nos sirve también es, pues es esto, ¿no? Yo os enseño, mira, te he puesto el factor aquí, has subido, has llegado a este pico, ha empezado a bajar y entonces a los 2 días, bueno, pues llegas con un factor a los 2 días bastante aceptable, a los 3 días ya estás por el 2%, así que dependiendo de tu actividad decidiremos en qué momento o cada cuánto te vas a pinchar. Sabiendo que además aquí arriba vas a tener mucha protección si quieres hacer una actividad física intensiva, ¿no? Por ejemplo, os pongo un ejemplo fácil. El chaval que me hace gimnasia 2 veces por semana. Me dice, Rubén, yo hago gimnasia los lunes y los jueves. Digo, bueno, pues mira, este factor te vas a pinchar el lunes, de manera que en la clase de gimnasia del lunes vas a estar bien, esto va a ser el lunes, el martes, el miércoles. Y bueno, pues igual en este paciente nos podemos plantear entre él y yo que la próxima vez que se pinche sea el jueves para la segunda clase de gimnasia o no, dependiendo de la actividad que haga. Perdón, porque os quería enseñar esto, que aquí abajo es cuando tengo más riesgo de sangrado espontáneo, entonces es cuando el paciente va a tener igual más cuidado porque sabe en qué niveles se mueve, ¿vale? Esta diapositiva es simplemente para explicaros y que entendáis que si yo juego con la cantidad de veces que pincho un paciente, puedo conseguir que el nivel valle, es decir, el nivel mínimo de factor que tiene en una semana, esté más arriba o más abajo, dependiendo de las veces o dependiendo de lo que dejo que esta curva baje, ¿no? Si a este paciente lo pincho todos los días, va a estar en este nivel como mínimo toda la semana. Pero claro, pincharse todos los días tiene sus implicaciones y sus problemas, ¿no? Y esto es para lo que me sirve a mí esta gráfica, para discutir con los padres, en este caso, yo no discuto, perdón, para hablar con los padres y comentar entre los dos cuál es la mejor opción para su hijo, ¿vale? Vamos ahora a hablar mínimamente de los nuevos fármacos y me limito especialmente al emicizumab, que es este fármaco que ha aparecido nuevo y que ya tiene, al menos en España, indicación para todos los pacientes con hemofilia A. Mira, para entender bien esto, tenéis que pensar o tenéis que imaginaros la coagulación de esta manera, como una línea de fichas de dominó, que cuando llega un estímulo, pues empuja la primera ficha, cae, empuja el resto y hemos conseguido coagular. Ese soy yo, no sé si os gusta, pero yo creo que estoy bastante conseguido. Lo que ocurre en la hemofilia es que nos falta una de estas fichas. Entonces, llega el estímulo, empuja la ficha, caen las primeras, pero fallamos, porque esto no ha conseguido llegar al final. Bien, lo que hemos hecho hasta ahora toda la vida es, bueno, toda la vida, hace muchos años que lo hacemos, la administración de factor deficitario. El factor que nos falta lo ponemos y hemos solucionado el problema parcialmente hasta que este factor desaparece del plasma, ¿vale? ¿Qué ocurre? Y esto ya os lo sabéis, lo he repetido 40 veces y lo sabéis muy bien, que esto pues tiene una vida media que dura poquito, dura poco, ¿vale? Entonces, ¿qué es el emicizumab? El emicizumab no es factor, es otra cosa. Es una tecnología diferente. Es una tecnología que llevamos años, muchos años, utilizando en otras enfermedades como el cáncer, pero que en hemofilia no se había utilizado.
El emicizumab es un anticuerpo, que esto ahora con lo del coronavirus está de moda y todo el mundo lo entiende. Es un anticuerpo fabricado en un laboratorio. Y este anticuerpo que tiene esta forma de Y tan bonita, este normalmente pues lo que reconoce son virus, bacterias y ayuda a que se destruyan. Lo que hace el emicizumab es reconocer a la ficha de antes y a la ficha de después de la cascada de la coagulación. De manera que al unirse hace que, aunque no haya factor, esto funcione. ¿De acuerdo? Primer concepto, importante no, importantísimo. No es factor. Siguiente, no se comporta igual que el factor, porque tiene dos cosas, una que es maravillosa para todos, que es subcutáneo. Claro, la administración subcutánea es de entrada como la panacea que hemos estado buscando todos, bueno, muchísimos años. Y la otra gracia es que se administra solo una vez por semana, a veces 2 veces por semana o incluso solo una vez al mes, imaginaos. Lo que vemos además es que esto, como dura tanto, lo pones, hay que dar unas dosis de carga durante un mes solo y luego ya lo que ves es que se mantiene. ¿Por qué? Porque dura muchísimo. Entonces, lo que va necesitando es que vayas poniendo dosis como de recuerdo, entre comillas, para que esta curva se mantenga allá arriba. ¿Vale? ¿Dónde está el problema? Porque algún problema siempre tiene que haber. Claro está, no todo funciona, ojalá funcionara esto al 100%, que no equivale a un 100% de factor. De hecho, en adultos se cree, y digo se cree porque es muy difícil de monitorizar y no sabemos muy bien, al menos a día de hoy, dónde nos movemos con cada paciente, es que el factor está más o menos alrededor del 15-30%. Pero también sabemos que en niños, sobre todo niños pequeños, esto es más abajo. ¿Qué ocurre? Que estás siempre ahí. Pero estás siempre ahí, por otra parte. Es decir, estoy bajito, pero siempre coagulo. Va a ser esto de entrada, bueno, tiene muy buena pinta y la verdad es que, bueno, pues los resultados de los estudios pues son muy favorables. El problema es que, como bien sabéis, con este nivel de factor todavía hay riesgo de sangrado, sobre todo traumático, en cirugías o sobre todo si tienes una articulación ya que está muy dañada, tiene más tendencia a sangrar, ¿no? Entonces, el problema está en qué necesitas, ¿no? Si hay un sangrado, ¿qué necesitas desde aquí abajo hasta aquí arriba? ¿Vale? Bueno, pues lo que necesitas no es más, en libras el nombre comercial, no necesitas más emicizumab y ese es el gran concepto que tenéis que tener muy claro. Si estás en tratamiento con emicizumab y sangras, por mucho que te pinches, esto no va a pasar de aquí, no va a subir más. Lo que hay que poner ahí en ese caso es factor, es decir, el pincharnos endovenoso, el factor no se ha acabado ni mucho menos, ¿vale? Entonces, en un paciente que no tiene inhibidor, bueno, pues habrá que poner su factor 8. Y en un paciente con inhibidor, lo bueno que tenemos es que un paciente con inhibidor, el emicizumab nos funciona, pero por lo que hemos dicho desde el principio, porque no es factor. Tú pones el emicizumab y como el anticuerpo no lo reconoce, no se lo carga, entonces eso funciona. Para un paciente con inhibidor ha sido el cambio brutal porque la profilaxis, la verdad es que pues, les ha cambiado mucho su calidad de vida, pero tenemos el mismo problema. Lo que pasa es que en ese caso no daremos factor 8, sino factor 7. Está ya demostrado que previene los hemartros y es un fármaco eficaz en la profilaxis. Tenemos muchos datos en mayores de 18 años y nos hacen estar muy tranquilos. En pacientes con inhibidor se recomienda sin duda emicizumab. En pacientes sin inhibidor se puede utilizar. Es una alternativa más. Muy importante. Todavía, ojo, y esto lo tenemos que saber, hay pocos datos de resultados a largo plazo y esto es trabajo de los pacientes y de los médicos que tenemos que registrar cualquier problema que haya y hacer estudios de seguimiento. Y aún encima en niños todavía más, porque claro, a mí como pediatra, a mí esto dice, me encanta porque lo voy a poder poner desde que el niño es muy pequeño. Y, problema, que es que todavía no sé si eso es seguro y eficaz porque todavía no hemos hecho ensayos en niños tan pequeños. Emicizumab está aprobado para mayores de 1 año de vida. Por debajo del año todavía no hemos hecho estudios.
Sí que hay experiencia, hay algo de experiencia, porque en Israel ya llevan 1 año tratándolo, en Estados Unidos también, en Japón más tiempo, porque todo esto empezó en Japón. Entonces tengo datos y tengo alguno, pero todavía tenemos pocos como para poder decir así con seguridad que este tratamiento lo podemos utilizar en niños muy pequeños, ¿vale? Y por último, para acabar, quería comentaros una serie de nuevos conceptos que, aunque parezca mentira, todavía en la hemofilia van apareciendo nuevos conceptos, ¿vale? Y es que, claro, hasta ahora decíamos que profilaxis era pinchar el tratamiento, el factor deficitario de manera endovenosa para que el paciente sangrara menos. Eso era profilaxis. Pero es que la profilaxis va más allá. Es que es más, para empezar, esto es las nuevas guías de la World Federation Hemophilia, que se han publicado justo este año, y que han dado un concepto mucho más importante y que os afecta de manera indirecta. Bueno, directa, pero indirecta también. Primero, que la administración puede ser tanto del factor como de otros productos, como el emicizumab, que os recuerdo, una vez más, soy muy pesado, no es factor para prevenir el sangrado, esto es lo mismo, pero, fijaos, importantísimo, que al mismo tiempo os permita llevar una vida activa y alcanzar niveles de calidad de vida comparables a los individuos sin hemofilia. Esto, que parece como una cosa muy secundaria, no es secundario, es lo principal. Yo pongo el tratamiento para que estéis bien y tengáis una vida plena, punto y final. Entonces, claro, ¿y cuál elijo? Es que esta es la pregunta del millón. Hay factores plasmáticos, hay recombinantes, hay de vida media extendida, empieza el emicizumab, ya está aquí, hay más terapias que están por llegar. El factor 8 de vida media súper extendida, empezamos el ensayo ya. Y esto parece que va a ser la bomba, así, si funciona bien. Y luego la terapia génica también, que está allí, no he dicho nada porque en niños está todavía esto bastante verde, pero está todo esto ahí. Entonces, ¿qué elijo? Bueno, pues yo tengo muy en cuenta cuál es el nivel de actividad física de mis pacientes, porque no es lo mismo un niño pequeño que un niño más mayor muy activo, que un adolescente que hace esquí o que un paciente con una vida más sedentaria, es que no es lo mismo. Y también, evidentemente, depende de la situación de cada uno. Entonces, ahí es donde tengo que elegir. ¿Y qué puedo hacer? Pues ¿qué puedo? Lo bueno de ahora, o lo interesante de ahora, es que tengo un montón de opciones, sin tener la terapia génica como opción ahora mía, porque no la tengo, pero tengo la terapia no sustitutiva, tengo factores de larga duración y sigo teniendo todos los factores de vida media estándar. Puedo hacer un montón de cosas y, sobre todo, adaptarme a las necesidades de cada paciente. Y mi trabajo no es elegir vuestro tratamiento, es ayudaros a elegir vuestro tratamiento, que son dos cosas muy diferentes. De todas las opciones terapéuticas, y además es que no es solo una persona, es un equipo multidisciplinar, porque en una buena unidad de hemofilia tenemos médico, tenemos enfermera y tenemos no solo un hematólogo, que es decir, hay más personas allí que ayudan a que los pacientes o los cuidadores entiendan los beneficios, los riesgos de cada una de las alternativas, y juntos, tras responder las preguntas, llegamos a la decisión final y tomamos una decisión compartida y tomamos una decisión entre todos, ¿vale? Es importante. Esto solo lo he puesto para que os hagáis una idea. Esto es una opinión de un líder en hemofilia, que es el doctor Gaillán, que es un doctor de Estados Unidos, y que él nos planteaba a todos los médicos en un congreso qué hacer ahora con todas estas nuevas alternativas. Entonces, para que os hagáis una idea de lo que sabemos en realidad y de lo que nos falta por saber, en verde está lo que estamos haciendo hasta ahora. En amarillo, opciones, y en rojo, todas las preguntas que nos surgen de cada una de las alternativas. Esta es la diapositiva que él puso para un paciente que no ha recibido nunca tratamiento, un recién nacido, un niño que nunca ha recibido, recién diagnosticado, perdón. Y esto es para un paciente que ya está recibiendo tratamiento. Y lo verde es lo que sabemos, lo amarillo, las opciones, y lo rojo, todas las preguntas que me surgen. Todas las preguntas que me surgen a mí como médico, imaginaos a vosotros como pacientes. Mi trabajo es transmitiros esas preguntas, esas incertidumbres, para que entre todos decidamos si cada una de ellas es suficientemente importante como para no tomar esa decisión o no tan importante como para arriesgarnos a tomar esa decisión. Espero que se me haya entendido. Y por último, os estaba diciendo, hemos cambiado el concepto de la profilaxis y tenemos que incluir la calidad de vida y saber que lleváis una vida activa. Pero para poder valorar esto, me lo tenéis que contar vosotros, porque si no me lo contáis yo no lo sé.
Hasta ahora estábamos tomando como guía un montón de datos, que no venís a la consulta y os preguntan el número de sangrados, el número de tal, los poníais en aplicaciones y eso está muy bien, ¿eh? Son datos que hay que tener. Medíamos las articulaciones, resonantes. Todo esto son datos clínicos que yo extraigo, pero es que estamos hablando de ir más allá y de ir a preguntaros a vosotros cuál es el impacto en vuestra salud por los tratamientos que yo pongo. Me lo tenéis que contar vosotros. Y todos estos datos responden a la pregunta ¿cómo estás? Y son cuestionarios de calidad de vida que sé que son farragosos, que sé que son pesados, pero que nos dan mucha información. Mucha información. Esto es un ejemplo de un cuestionario de calidad de vida pediátrico. Entonces, en conclusión, lo que yo saco o lo que quiero transmitiros es que tenéis que hablar mucho con nosotros, mucho, y perder el miedo a decir no entiendo esto, ¿me lo puedes volver a explicar? Hay que pensar en cuáles son vuestras necesidades como pacientes o como padres de pacientes, qué es lo que yo necesito o creo que necesito o mi hijo necesita. Hay que participar de manera activa, os invito a que participéis en la toma de decisiones, pero es verdad que para participar en la toma de decisiones tenéis que estar informados y educados, me refiero a haber recibido educación al respecto de la hemofilia y haber aprendido de una manera activa. Tenéis que estudiar para entender vuestra enfermedad. Tenéis que estudiar, asistir a charlas como esta, todo sirve, pero tenéis que entenderlo. Si no lo podéis entender, si no lo entendéis, no podréis tomar una decisión junto con vuestro médico. Muy importante, vuelvo a deciros, estos estudios farmacocinéticos son importantísimos y que participéis de manera activa también en estas escalas de calidad de vida. Y nada más, muchas gracias por escucharme, espero todo este rato, y tiempo para preguntas. Voy a dejar de compartir. Muchas gracias, doctor Berrueco. Pues bueno, yo me presento, soy Miguel Ángel, soy el secretario de la Federación Española de Hemofilia. Voy a sustituir a Daniel en este turno de preguntas. Y os diría que por favor me mandarais a través del chat las preguntas que quisierais hacer ahora mismo, algunas que tenemos ya que nos han llegado a través de la inscripción que hicieron para este webinar, que le lanzo la primera, doctor Berrueco. ¿Alguna experiencia que tengan en su hospital y demás para que se realice para eliminar el miedo a lo que es la punción intravenosa y demás? Pues es que es una lástima, tengo vídeos incluso. Claro, recuerda que yo trabajo en un hospital pediátrico en el que, bueno, es que aquí es una especial gozada porque ahí tengo payasos, tengo un montón tengo hasta realidad virtual, pero al final, el secreto, que no hay ninguno, pero el secreto es una excelente relación entre la enfermera y los padres, mucha confianza, crear un clima de confianza es importantísimo, hacer las cosas con tranquilidad y siempre ganarte al niño antes. El niño probablemente en la primera administración va a llorar, porque lo vas a agarrar, va a llorar, seguro. Y en la segunda igual también. Lo que el niño tiene que comprender en las primeras administraciones es que es una cosa rápida que le causa poco dolor. Entonces nosotros lo que hacemos es ganarnos al niño con juegos, etcétera. Estamos jugando un rato con él. Cuando el niño ya está más tranquilito, procedemos, entre comillas, pero siempre utilizamos maniobras de distracción. Tenemos todo un protocolo de maniobras de distracción que ahora, la verdad, actualmente a día de hoy, los vídeos de YouTube son maravillosos, con canciones, etcétera. Y eso es la primera. Y el segundo, cuando el niño es un poquito más mayor, a nadie le gusta estar tumbado y agarrado. A nadie. Porque es una situación de mucha indefensión. Para cualquiera, piénsalo tú ahora mismo, Miguel Ángel, que te tumbo en una cama y te agarro. No te va a gustar. No te va a gustar. Entonces, lo que hacemos, tenemos una trona y a la que el niño es un poquito más mayor y nos lo permite, lo acostumbramos a pincharlo en la trona. Con la ayuda de los padres y sobre todo a los padres que me estén escuchando, muy importante, confiad en vuestras enfermeras porque saben lo que están haciendo. Intentad no estar nerviosos ni tener miedo porque se lo vais a transmitir a vuestro hijo. Esto
de hecho, yo cuando veo a unos padres muy nerviosos para empezar profilaxis, les digo, hoy no. No hay ningún importante, es importante, sí, que no se pongan nerviosos. La segunda pregunta viene ¿a qué edad debemos comenzar con la profilaxis y si el inicio de ella puede influir en la aparición de inhibidores? Sí, a ver, es una grandísima pregunta esta, ¿eh? A ver, vamos a ver. Yo te digo, tengo una respuesta científica y una respuesta... Voy a dar la respuesta científica sobre todo. La edad para iniciar una profilaxis es antes de los 2 años. Esto seguro. Es muy cierto y es muy real, y lo sabemos muy bien, que antes del año de vida hay más riesgo de inhibidor. Esto se ha dicho siempre y probablemente es real porque es una cosa que vamos viendo en todos los estudios. Si el paciente te lo permite, es decir, no sangra, yo he llegado a esperar justo hasta antes de los 2 años para empezar una profilaxis. Es una cosa que es una escuela que hemos aprendido yo aquí, tanto la doctora Altisent en Vallebrón, en otro hospital aquí en Barcelona también lo ha intentado hacer siempre así. Pero es verdad que con un paciente que tiene un fenotipo hemorrágico más importante, pues no te queda otra que empezar antes del año de vida. A mí me gusta esperar por 2 razones. Primero, porque si no le hace falta intento esperar y disminuyo teóricamente el riesgo de inhibidor. Y segundo, porque el niño es mayor, tiene mejores venas y la interactuación, la interacción con él igual va a ser un poco mejor. Sí. Si me enrollo mucho me cortas, sé que es que yo hablo por los ojos. No te preocupes, está genial. La tercera es, una vez aparecidos los inhibidores, ¿cuál sería el protocolo de tratamiento a seguir? A día de hoy en España. Sí. Vale. Emicizumab como profilaxis, seguro, pero sin duda. E empezar la inmunotolerancia, es decir, intentar erradicar el inhibidor tan pronto como lo diagnosticas, cuanto antes. Antes esperábamos, lo sé, ya sabéis que los médicos un día decimos una cosa y unos días después decimos otra. Lo siento, nosotros nos vamos adaptando a los conocimientos que tenemos. Entonces, a día de hoy, yo diagnostico un inhibidor, empieza emicizumab ya y empieza la inmunotolerancia ya. Conjunta, o sea, emicizumab conjunta con la inmunotolerancia. Sí, hay una gran inquietud por saber cuál es la mejor de las opciones. Lo bueno, mira, una cosa grandiosa en hemofilia es que a pesar de que se trata de una enfermedad rara, dentro de las enfermedades minoritarias, hay una cantidad de ensayos clínicos y de estudios brutal a nivel mundial. Entonces, ya hay en marcha ensayos clínicos de cuál de las maneras de hacer la inmunotolerancia es mejor. Todas incluyen el emicizumab, ¿eh? Pero si estamos, hay muchos médicos o hay incluso pacientes que lo preguntan, dicen, bueno, mi hijo ha hecho un inhibidor y usted me pone emicizumab y me dice que emicizumab me va a servir como profilaxis y de hecho yo veo a mi hijo y mi hijo está muy bien. ¿Por qué entonces insiste ahora en pincharle cada 48 horas o 3 veces por semana el factor? ¿Por qué? Pues porque su hijo se merece conseguir tolerar el factor 8 porque la vida es muy larga. Y el emicizumab nos sirve para tener al paciente bien con una coagulación estable, pero a un nivel bajito. Y si sangras, el factor 7 no es igual que el factor 8. Y esto cualquier hemofílico con inhibidor de larga evolución lo puede decir y cualquier médico que se dedica a esto también. Siempre es 1000 veces mejor tratar a un paciente con factor 8 que con los bypass, pero sin duda, y esto es muy importante que lo entendáis, porque si pierdes la tolerancia, si yo lo intento y no lo consigo, es lo que hay, pero si no lo intentas no lo conseguirás y estás poniendo a un paciente en riesgo, desde mi punto de vista, para toda su vida. No lo digo, y además, perdón, que yo parece que esté creando yo aquí sentencia, ¿vale? Y es que cuando hablo, yo soy maño, entonces soy muy bruto a veces diciendo las cosas, por favor no me lo tengáis en cuenta. Pero que esto lo están diciendo todos los expertos a nivel mundial. Estamos todos de acuerdo en eso. Y yo no soy ningún experto, repito lo que dicen, pero... Genial. Pues con respecto a la hemofilia B, nos preguntan si hay algún tratamiento de administración que no sea intravenoso. Sí, pido disculpas porque
casi nos pasa un poco por, lo siento, siempre hablamos de la hemofilia A, luego, pobres de los B, a veces decimos algo de los von Willebrand ya ni te cuento. Lo siento porque como vais siendo menos frecuentes, siempre hablamos de lo más frecuente. A día de hoy comercializado, no. Lo que hay para la hemofilia B son los productos de larga duración, que puedo decir que son la bomba, cualquiera, es que me da lo mismo, son la bomba. A mí, bueno, es que yo tengo un pequeñín que lo pudimos poner en un ensayo y es que, claro, es una pasada, una vez por semana a la administración y es un niño que, mira, yo le pincho los lunes, bueno, yo no le pincho, le pincha la enfermera, pero le ponemos el tratamiento los lunes y se metió un señor tortazo un jueves que vino a urgencias porque además el tortazo fue en cabeza. Oye, ¿te puedes creer que no hizo ni chichón? Pero ni chichón, que lo dejé ingresado, porque lo ingresamos para observación, porque a todos estos pacientes, bueno, pues se les observa a todo niño pequeño, ¿no? Se ha metido un piñazo y tal. Oye, que no hizo ni chichón, que no le puse factor, ¿eh? Yo estaba alucinando en colores y muy feliz porque realmente los factores de larga duración, de verdad, hemofilia B, no sé, peleadlos. Aquí en España ha costado mucho, los hemos tenido que pelear mucho. Los médicos y gracias a las asociaciones de pacientes esto ha llegado a buen puerto, pero hemos peleado con el ministerio, no sabéis lo que ha sido esto. Y se ha conseguido. Luego, la hemofilia B. Los subcutáneos de hemofilia B son diferentes de micizumab, todavía están en ensayos, han tenido algún problema, se pararon los ensayos, han vuelto a empezar. Está la cosa todavía un poco ahí dudosa. Y lo último, la terapia génica, que en hemofilia B es donde empezó y que es muy, muy, muy probable que la terapia génica en hemofilia B os llegue al adulto en los próximos 2, 3, 4 años y que sea una posibilidad, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, paga 1 millón de euros así de entrada. De inicio. Bueno, hay que hacer cálculos, ¿no? No, hay que hacer cálculos. Y esto, pero los gestores es muy interesante porque los gestores de sanidad ya han pensado en esta posibilidad. Y fíjate, dicen, a ver, un paciente promedio me cuesta, pongo un ejemplo, 100.000 euros al año. Claro, si la terapia génica me cuesta $500.000, en 5 años he pagado el tratamiento. Entonces, ¿qué es lo que están proponiendo? Usted me da la terapia génica, yo la pongo y le pago una pequeña parte. Si funciona, le pago más. Y luego cada año le voy pagando hasta que pasan los 5 años. Si el paciente a los 5 años está bien, yo le pago el tratamiento entero. Si el paciente no está bien porque no le ha hecho efecto, mira, se fastidia, yo no le pago. Claro. Y eso, para hacer eso, los gestores de sanidad en el ministerio tienen que ser duros, pero necesitamos también vuestro apoyo, y ahí tenéis que estar vosotros duro. Sí. Llevamos ahí una reivindicación activa constantemente. Sí. No, y lo sé, y por eso yo ahí insisto, Vale, otra pregunta es, evidencias sobre la profilaxis con factor 7, con Novoseven, para paciente que tiene un hijo, nos comenta que tiene un hijo con hemofilia B e inhibidor. Hemofilia B inhibidor, vaya. Y me imagino que es un niño pequeño. A ver, la profilaxis, desde luego, la profilaxis con factor 7 es mejor que no recibir profilaxis. Eso también se ha demostrado en ensayos y en estudios y tenemos datos sobre eso. A día de hoy me consta que estos tratamientos subcutáneos que os digo que están en ensayo están incluyendo pacientes de más de 12 años. De momento, menores de 12 años no están incluyendo. Entonces, la profilaxis con factor 7, sí, tengo que decir que no es la panacea, que no lo es, pero es una buena alternativa en esos casos. Porque sabemos que aunque dura muy poquito en plasma, la teoría es que el factor es capaz de ir a las articulaciones y parece que se queda ahí como enganchadico y nos dura más tiempo. ¿Vale? Esto es una teoría, insisto, es una teoría. Pero yo les animaría, si no tienen opción de entrar al ensayo clínico, que no creo porque parece pequeño, les animaría. Con respecto a la adherencia al tratamiento que nos comentaba antes, que es importantísima, también nos hacen hincapié de que adherencia no solamente sea el tratamiento con factor, sino a la actividad física, hábitos de vida saludable, un poco qué piensas sobre ello.
Sí, es que es importantísimo. De hecho, el otro día atendí una de estas charlas que atiendes y habló una rehabilitadora que hizo una charla habló sobre obesidad y sobre sedentarismo. Y yo no sé si os sorprenderá, pero yo haría un llamamiento a este respecto. La población hemofílica tenéis una tasa de obesidad mayor que la población general. Y hay muchas cosas que se podían discutir, porque es muchas cosas de tengo miedo de hacer esto porque igual me hago daño, no hago esto, no me dejan, ¿no? Pero hay muchas maneras de mejorar la salud a este respecto que empiezan por cerrar el pico y moverse. Hablando en plata, ¿vale? Es importantísimo. Nosotros favorecemos la actividad física. Es que no es lo mismo actividad física que deporte. Son dos cosas diferentes. Y la actividad física hay que promoverla. La promovemos mucho desde la primera infancia. Luego hay padres con mucho cariño que nos dejan y padres que no nos dejan, porque hay padres que no, muy sobreprotectores. Y eso también lo intentamos trabajar mucho. Sí. Es necesario la sobreprotección, un poco eliminarla, ¿no? Y es complicado. Otra pregunta, con respecto a un niño de 30 meses, mal acceso venoso, hemofilia A, ¿qué tratamiento elegir? Me estoy mojando mucho. mucho, sí. Es complicado, ¿eh? Hay tres opciones. Una es un tratamiento estándar y plantear un acceso venoso central tipo Portacat. A mí no me gustan mucho, intento evitarlos en lo máximo posible. Tengo unas enfermeras maravillosas que voy a decir de ellas, pero en este caso es una opción. Otra opción es un fármaco de larga duración e intentar administrarlo cada 5, es que con 30 meses, cada 5 días es quedarse un poco corto, pero sí que te puedes plantear 2 veces por semana, que no es del todo descabellado, e intentar así acostumbrar, entre comillas, al paciente e intentar tal. Y la última opción, el emicizumab en un paciente con mal acceso venoso, para mí es una de las indicaciones del emicizumab. Muy importante. En un paciente que ya ha recibido un poquito de factor 8, unas cuantas dosis, estoy seguro de que no tiene inhibidor y que parece que no me lo va a hacer. Y segundo, dejándole bien claro a esta familia que el emicizumab sirve para lo que sirve. Para tener un nivel bajito y que vayamos tirando. Pero ojo, y esto no lo comentaba en la charla, pero ojo, porque con el emicizumab se pierde la noción de enfermedad. Porque el niño, como tiene poquito factor, pero no hace hematomas, se da pequeños golpes y no le salen morados, no sangra. Yo he visto un niño que se rompió el frenillo y no sangró, eso no lo he visto en la vida en un hemofílico. Pero, claro, pierdes la noción de ¿no? Y entonces luego tienes síntomas relacionados con la enfermedad y no te das cuenta de que lo que está pasando es que hay un sangrado. Ojo con eso, ¿eh? Y lo insisto porque me parece una cosa muy importante, pero esa sería mi recomendación. Sí, con esta explicación también no... Perdona, Miguel Ángel, que es una cosa que por favor quiero dejar claro, esto es mi opinión, teniendo en cuenta la posibilidad que tengo yo al acceso a los tratamientos, que no es igual en toda España en algunas ocasiones por diferencias entre comunidades autónomas. Y ya no digamos en distintos países. No digamos distintos países. Entonces, con esto nos responde también a la siguiente pregunta, que era un niño menor de 1 año con 3 dosis puestas por un problema craneal. Pues qué tratamiento elegir, ¿no? Un poco, pues, va en el mismo hilo. No, pero un poco diferente. Menor de 1 año. Ojo. Sí. Ojo. Menor de 1 año. Menor de 1 año, fuera de ficha técnica. Te puedo decir que en Israel están poniendo el emicizumab en menores de 1 año, pero hay que dejar muy claro a esta familia que no tenemos experiencia en menores de 1 año, que no sabemos lo que estamos haciendo, con todo el cariño, y que lo tienen que tener muy claro. ¿Podría ser una opción? Sí, podría ser una opción. Yo todavía no me siento muy cómodo en ese aspecto. Evidentemente me lo estoy planteando y vamos, de hecho, y lo que sí que voy a hacer es empezar un ensayo clínico con emicizumab en menores de 1 año. Es decir, perfecto, yo quiero probarlo. A mí me parece muy tentador como idea, me parece fantástico, pero lo pruebo en un ensayo clínico, con todas las cartas encima de la mesa.
puede pasar esto, esto, esto y esto. Si usted está de acuerdo, lo hacemos. Usted está de acuerdo, yo estoy de acuerdo, pero... Y para sacar información, porque narices, una cosa muy importante es que lo que no podemos hacer es cosas porque creo que irá bien. No. Hay que intentar responder las preguntas que tenemos. Claro, y en España es complicado porque no tiene indicación para menores de un año, por lo cual, digamos, por eso mismo. tendría que ser a través de... Yo nemicizumab para menores de un año y mi farmacia me lo tira para atrás. No por nada, sino porque los farmacéuticos también tienen voz y voto en todo esto. Sí, Entonces, sí. Claro, ellos dicen, en ficha técnica no está, señor. ¿Cómo le vamos a dar algo que no aparece en ficha técnica si no se ha probado? ¿Qué garantías tiene usted de que esto hace efecto? Ninguna. Claro. Bueno, pues hagámoslo en ensayos. De ahí la importancia, es muy importante, os lo he dicho antes, esta enfermedad se investiga muchísimo, pero sin vosotros no investigamos. Entonces, teniendo la posibilidad que tenemos de tantas posibilidades de investigación que tenemos, oye, os invito a participar de verdad, ¿eh? Bueno, siempre que lo veáis claro, Sí. todo esto, no, ojo, pero que os animo de verdad a que os planteéis la posibilidad de participar en ensayos o en registros y cosas así, porque nos dan mucha información muy valiosa, muy valiosa. La siguiente sería paciente con tratamiento de nemicizumab. Si tiene algún hemartros, algún sangrado, la dosis... es con factor 7, me dice, por lo cual tiene inhibidor. ¿La dosis con factor 7 es la misma o son más bajitas? Gran pregunta. Antes, cuando empezamos a hacer esto, estábamos, puedo decir una palabra así un poco tal, estábamos acojonados, porque nos daba mucho miedo como médicos mezclar el nemicizumab con el factor 7 o con otros productos. Hemos aprendido con el tiempo que esto no es un problema con el Novoseven, con el factor 7 en este caso, y se plantean dosis bastante parecidas a las habituales o un poquito más bajas. Lo que sí que da la sensación es que no necesitas un tratamiento tan bestia como antes, que antes tenías un hemartros en un paciente con inhibidor y ahí le ponías 7, pobre, ¿no? Le ponías un montón de factor. Y actualmente igual... ¿no? Bajas mucho la necesidad de factor en estos pacientes. Pues la siguiente sería, nos preguntan sobre factores 8 de larga duración, si el cambio de un factor de corta duración a uno de larga duración o entre ellos puede incentivar la creación de inhibidores. Buenísima pregunta. Me encanta esa pregunta porque eso significa que la persona que lo hace sabe ya y ha entendido muy bien la hemofilia, ¿eh? Estoy muy contento. Muy bien. Es una muy buena pregunta, muy buena pregunta. En todos los ensayos de cambio de factor, en todos, cualquier cambio, te encuentras aproximadamente un inhibidor por cada 1000 pacientes. Es decir, ¿alguno hay? Sí. ¿Son raros? También. Pero precisamente de ahí la importancia no de los registros, porque cuando una vez se ha comercializado el fármaco, nosotros muchas veces participamos en ensayos de seguimiento durante los primeros años para ver que no hay ningún problema. Y sí que es cierto que no te puedo decir que el riesgo es 0, pero el riesgo es muy bajo. En pacientes previamente tratados, pacientes que han recibido previamente ya factor. Pero yo he hecho un montón de cambios y yo personalmente no he tenido ningún problema de este tipo. Sí que he visto, yo tuve un paciente que lo conocí ya hace muchos años, yo justo acababa de llegar, que hizo de la noche a la mañana un inhibidor con no sé si tenía 9 años o 10 años, sin cambio de tratamiento. Ojo, que los inhibidores de muy tardíos también son más raros que un perro verde, pero también aparecen. Entonces, sí. A veces no sabes si es que es un paciente que te iba a hacer un inhibidor, bueno, no sé, puede que haya coincidido o no, pero hay que tenerlo en cuenta, pero a mí eso no es lo que me quita el sueño cuando cambio un tratamiento. Bueno, y por último tengo aquí una que a ver si la entiendo bien. Dice que por último me gustaría saber qué hacer en periodos de menstruación con el factor 7. Me imagino que es una paciente con un déficit grave de factor 7 o una hemofílica con problemas de sangrado, sintomática y tal, sí. Me imagino. Es que, qué gran pregunta. Hay dos, es que en realidad
en una paciente de sexo femenino con una coagulopatía y con la menstruación, siempre tienes dos opciones. Uno, hacer profilaxis ya en el primer día de la menstruación, porque es que si no vas tarde. Y realmente muchas veces no te queda otro remedio que dar tratamiento hormonal para bloquear la menstruación o que tengan un pequeño sangrado, un spotting que llamamos, que a veces es que no te queda otro remedio, no te queda otro remedio. En esto, la verdad es que yo tengo una experiencia limitada, entre comillas, porque aunque tengo pacientes de sexo femenino con coagulopatías, a los 18 yo les doy el alta. Bueno, no les doy el alta, las envío a un médico de adultos. Entonces, el seguimiento de las pacientes adultas yo evidentemente no lo tengo por la mano, pero con las adolescentes muchas veces optamos por el bloqueo porque como tampoco tienen deseo concepcional, es decir, no tienen deseo de tener hijos con 13, 14 años, en ese aspecto lo tengo más fácil y suele ser una decisión muy consensuada con la familia. Claro. Pues nada, esta era la última pregunta. Yo creo que ha sido muy claro la exposición. Me ha encantado. Yo me he quedado en algunos conceptos, los tengo muy claros. Sobre todo el combinar, como hemos hablado, emicizumab con factor 7 en caso de inhibidores, con otro tipo de factores, las dosis que podrían llevarse. Y sobre todo, bueno, eso, que muchas preguntas nos llegan de padres y inquietudes de qué tratamiento elegir, cómo iniciar el tratamiento, que creo que has dejado muy claro que lo importante es que entre el paciente y el hematólogo tienen que consensuar un tratamiento, tienen que consensuar el tratamiento, tienen que sentirse a gusto los dos con ese tratamiento y que creo que eso es muy importante para las familias. Pues me alegro que os haya... Así que bueno, aquí, Laura, muchas gracias, Laura. Están llegándonos, bueno, muchas felicitaciones y agradecimientos por tu charla, doctor Berrueco, y bueno, pues si os parece lo dejamos hasta aquí. Muchísimas gracias, doctor Berrueco, y ha sido un placer tenerlo aquí en nuestro campus FEDEMO. Muchísimas gracias. A vosotros. Hasta luego. Hasta luego.